a la clase como tal. Bueno, bienvenido oficialmente ya a todas y todos. Estamos en nuestra última clase ya de la fase 3. Se pasó súper rápido, no sé si solo me da Sí, esa impresión, pero siento como que voló, así como que se fue muy, muy rápido. sí, demasiado. Eh, ya estamos, como les decía, en esta última clase que tiene relación con la resolución de dudas y con problemáticas que se hayan encontrado ya al momento de realizar la tarea o el trabajo final. Por lo tanto, el objetivo que tenemos hoy día, perdón, es reflexionar las problemáticas comunes al momento del trabajo con las fuentes históricas, ¿cierto? Que era como la parte más desafiante de esta tarea de la fase 3, ¿cierto? Que era aprender a trabajar con fuentes, aprender a hacer comparación histórica, como a eso se relaciona, ¿cierto? Bueno, presentes estamos quien les habla, yo, Fernanda Ávila, ¿cierto? Profesora jefe también del primer ciclo A para José, que nos venimos, ahora lo vengo viendo. También está la profesora Yaraví, por ahí. No sé si está la Yaraví, creo que se nos perdió la Yaraví, pero está por ahí. Y ahí Eh, está. Aquí está, estoy. Estaba con mi micrófono apagado. ay, Aquí ay, estoy. bueno. El Mati, profesor Matías, que también está por Hola, ahí. hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Y finalmente nuestro profesor Vicente, que también nos acompaña. Hola, hola, ¿cómo están? Así que estamos bien, bien acompañaditos todos. Estamos tomando algunas integrantes a la conversación. Ahora sí, entonces ya, hoy día estamos ya a 8 de julio, muy rápidamente, y estamos, como les decía, en nuestra última clase de fase 3. Así que esperemos ya en un tiempito más poder empezar con una fase 4 en una modalidad parecida. Me interesa conocer por ahora qué les ha parecido el trabajo de esta fase. ¿Se sintieron cómodos, por ejemplo, trabajando con esto de tener clases todas las semanas? ¿Les gustó que el trabajo fuera de esta manera o les quedaba más cómodo hacer una guía? ¿Cómo van sintiendo eso? Porque ya hay que hacer una evaluación también de lo que fue el proceso. Para mí ha sido mejor y he aprendido más, parece. Me parece que he aprendido más. ¿Esto como de ser más constante te ha ayudado, Teo? ¿Como tener clases como todas las semanas? Claro, porque no te descontinúas, pues sabes que tienes que seguir como que dice la rutina. Entonces uno Mm, no, por ejemplo, que como que tenga esta semana sí, esta otra semana no, la otra vienes con pereza. Es como que un día trabajas y otro día no trabajes. ya. Esto como darle un poco más de orden o de Mm, constancia. Ya, exactamente. buena acotación. ¿Qué les parece al resto? ¿Les ha gustado? ¿Les ha costado más? ¿Cuáles son sus impresiones? Yo lo veo mejor. Lo encuentro mejor. ¿Qué te gusta a ti, Abel? Mire, por ejemplo, en esta fase que ustedes incorporaron, uno tiene la posibilidad de resolver las dudas correspondientes de una manera mucho más eficaz. Mm, Eso es lo más importante. sí, me acuerdo que hayamos tenido algunas complicaciones en la fase anterior con las preguntas. Sí. O sea, como poder dialogar un poco más quizás, eso es como la parte positiva. Exactamente, poder llegar a ese trato de alumno y profesor que obviamente uno quiere tener para uno poder resolver las dudas correspondientes. Claro, que también es bueno saberlo, porque ya en unos días más vamos a tener que juntarnos con los profes, ¿cierto? A empezar a planificar ya la fase 4 y lógicamente Profe, nos importa saber eso de ustedes también. Dígame. disculpe, mire, mi duda es respecto al término del año. ¿Cómo será, o sea, cómo será esto? Ya al terminar este año como se tiene previsto, ¿Mm? uno estaría convalidando el primer y segundo ciclo, el primer y segundo medio, ¿cierto? Claro, es como un equivalente a primero y segundo medio. Ya, a final de este año ya tendríamos ya eso listo. Exacto. Ah, perfecto, Con tal de perfecto. que el próximo año, cuando estés en segundo nivel, ya eso corresponda a algo como tercero y cuarto medio. Y ahí ya estamos Tercero. listos. Sí, listo. Así que Ya, profe, gracias. hasta ahora vamos súper. Yo siento que de verdad hay que destacar
y el Abel sobre todo, que siempre participa y siempre está pendiente, que, bueno, y varios más, la Mayra, Teo, Vicente, Facundo, que no está hoy día, varios más que han estado siempre, de verdad que hay que felicitar esa constancia, de verdad que es muy buena, le hace bien a todos, sobre todo a ustedes. No, y gracias a ustedes, profe. Ustedes se pasan. Somos bacanes nosotros. Sí, somos... Y Sí, ya la bacán. ¿verdad? Sí, son los mejores profesores que podemos tener. Qué solido. Bueno, primero, la intención, como le decía, de esta clase es resolver dudas. Entonces, a raíz de lo mismo, es que volvemos en esta clase a trabajar la consigna de trabajo que presentamos, ¿cierto? Que es el trabajo final que hay que hacer, pero ahora ya apuntando a resolver dudas más puntuales. Les vuelvo a mostrar esto porque había algunos criterios de esta tablita, ¿cierto? Que yo sé que habíamos acordado dónde encasillarlos. Por ejemplo, cuando hablábamos de las relaciones laborales, dijimos que íbamos a trabajarlo como economía, ¿cierto? Como que lo íbamos a apuntar desde ahí. Cuando hablábamos de situación sanitaria, íbamos a hablar desde lo social, como ir un poquito jugando con eso. Entonces, primero me interesa saber si es que hay alguno en puntual que tenga alguna duda o alguna dificultad con completar esta tabla, ya sea no he encontrado información en el dossier en relación, por ejemplo, a la situación demográfica, o el dossier en realidad no me permite completar lo que es la percepción social, no sé, me interesa saber cómo están completando esto, si sienten que a alguno de estos criterios les falta buscar información, o sienten que hay que buscar información extra aparte del dossier. Quiero saber su opinión. Desde mi parte, bueno, también tengo mucha elaboración personal, parte del dossier. Ya, buscaste como fuentes extra, aparte del Sí, dossier. porque me gusta como opinar, así sacar ideas de mí, de ver la justicia, la injusticia. Me gusta de eso, porque soy muy enemigo de la injusticia. Ya, o sea, como He que igual sacado mucho, buscaron información aparte de la que está en el sí, dossier disponible. Ya, súper. como que me descargo un poco. Ya, muy bien. ¿Alguno de estos criterios de comparación les costó más en particular o todavía sienten que no está bien completo como para poder ayudarlos un poquito? ¿O está todo clarito? ¿Lo lograron resolver bien? Profe, yo con la situación demográfica estoy así como más o menos ¿Qué es lo que te ha costado hasta ahora, Mayra? que, por ejemplo, lo actual sí, ya, porque, o sea, me refiero a que todo lo actual estamos viviendo ahora, pero, o sea, lo de colonial hay que poner lo que pasó, o sea, en esa época. Claro. ¿Y eso te ha costado encontrar en el dossier? ¿Información en relación a eso? O sea, no es como que no entiendo bien eso, porque antes estaba viendo el video de las clases que usted ha grabado, pero la verdad no me deja. Mira, cuando hablemos de situación demográfica, piensa más que nada en la cantidad de habitantes que hay en ese momento y piensa en cómo están viviendo los habitantes, de qué manera están viviendo los habitantes en ese periodo en particular. Entonces, si lo tomamos desde la época actual, estamos pensando en Chile, ¿cierto? De acuerdo al último censo que se hizo, en Chile somos aproximadamente, que en realidad estuvo bien mal hecho el censo, pero se supone que somos aproximadamente 17 millones de habitantes en Chile. Yeah. Eso ya me da una idea, ¿cierto?, de que para partir, ¿cierto?, Sí. somos hartas personas. Sí, ya. Sí. Muchas gracias. Pero en la época colonial, ¿cierto?, pensemos, y tomemos esto como desde el inicio de la llegada de los españoles, ¿cierto?, en adelante. ¿Cuántas habrán sido las personas aproximadas, ¿cierto?, viviendo en ese territorio? ¿De qué raza, por ejemplo, habrá sido la población que habitaba el territorio chileno en ese tiempo? Por ejemplo, ¿habrán sido más españoles o habrán sido más indígenas? Trata como de abordar por ahí la situación demográfica. Y tal como lo hizo el Teo, si es que por alguna razón no encuentras información en el dossier, siempre es bueno ayudarse también buscando información extra en internet. Pero con sus propias palabras, diga.
siempre con sus propias palabras. Sí, Nunca porque eso me gustó de lo que dijo Teo, que él como que se expresaba, como que él se descargaba, dijo, en la época actual, en relación a las injusticias que hay en este momento, ¿no es cierto?, en los distintos aspectos de los criterios que nosotros les entregamos ahí en la tarea. Entonces, también es súper bueno eso, que sean capaces de dar su opinión y que sean capaces de reflexionar en torno a las situaciones que ustedes han estado estudiando. Así que muy bien ahí esa parte. Ya, muchas gracias. La intención, como bien dijo el Teo, es tomar la información del dossier, pero si hay algo que no encuentren disponible, buscar, ¿cierto? Como indagar un poquito más en internet, siempre nos pueden preguntar, de hecho, varios ya me han dicho como, profe, no sé la cantidad precisa de habitantes, bueno, ahí analicemos cómo podría ser. Esa es la idea, así como que vayan buscando información extra, ¿ya? Pero cuando hablemos de demografía, tiene relación con eso, como con la distribución de la población, la cantidad de habitantes, la forma de habitar el espacio en ese tiempo, a eso se relaciona, ¿ya? Entonces la intención es esa, hacer como la comparación de esos criterios. Claro. Ya. Recordar que la composición de la palabra demografía, en demos quiere decir población y grafía quiere decir territorio. Entonces debemos siempre pensar en que en lo demográfico se analizan o se estudian las personas o la cantidad de las personas en un territorio. Así Claro. que no olvidar eso. Gracias. Gracias. ¿Se entiende por ahí mejor, Mayra? Sí, la verdad sí, ya noté todito. Para que no se me olvide. ¿Hay alguna otra pregunta, así como más particular respecto a esto? No, yo no, ahora sí me quedó todo claro. Igual voy a buscar así como mi compañero. Súper. Sí, claro, como decía la profesora Fernanda, es necesario que complementemos este trabajo con búsquedas o con investigaciones alternativas que, claro, están en Internet. Toda la información está en Internet. Si ustedes ponen la cantidad de población que hay en la región chilena, en el siglo XVIII le va a aparecer, en el siglo XVII o en el siglo XIX, ¿ya? No sé, no crean que no va a aparecer. Hoy día, como nos encontramos en un contexto que tiene una base de datos online, hay una cantidad significativa de información a la que podemos alcanzar. Solamente con la facilidad de poner en Google, lo que queremos llegar a saber. Así que también complementar la investigación alternativa por internet les va a servir. Siempre es bueno, así como Gracias. enriquecer mayor la cantidad de información disponible, en ese caso. O sea, el dossier, claro, sirve mucho por toda la información que entrega, ¿cierto? Que es variada, pero siempre hay un poquito más que va quedando fuera y que la idea también es ir tomándolo, como la idea que este cuadrito quede lo más completito posible. Esa es la idea. O sea, a raíz de lo mismo les quiero mostrar, y también sé que aparece en la consigna, pero quiero explicárselas también, cuál es la pauta con la que vamos a evaluar ese cuadro, para que ustedes también estén en conocimiento, lógicamente, de cómo se evalúa. O sea, lo primero que vamos a hacer al momento de evaluar es que las características que ustedes estén mencionando en el cuadro tengan relación con el índice de comparación. Por ejemplo, si aquí dijera situación económica y ustedes me ponen la población, por ejemplo, estoy haciendo un ejemplo, la población era muy, ¿qué puede ser? Pobre. Ya, tiene relación con lo económico, claro, porque habla de pobreza, pero además si me dijeran, la población era muy pobre y, ¿qué puede ser? No se me ocurre. Y, Enfermiza. claro, y enfermiza, la mayoría era mestiza, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Ahí yo diría, claro, es correcto, pero ¿esto tiene que ver con lo económico? No, ¿cierto? No. Entonces, ahí la intención es que ustedes como que sepan reconocer bien a qué criterio corresponde lo que ustedes me están informando, ¿ya? O sea, como que si estamos hablando de económico, me hablen de pobreza, riqueza, cantidad, no sé, Como relaciones de los precios laborales. bajos.
Exacto. recursos, claro. Como reconocer bien dónde va la información. Eso es lo primero. Y esto se evalúa, ¿cierto?, a partir de 6 puntos, que es el máximo, ¿cierto?, que es la parte destacada, ¿cierto?, cuando está muy bien logrado, hasta el 0, que es cuando no se resuelve, ¿cierto?, cuando no logra completar esa parte, o también de ahí yendo como en una escala decreciente, cuando está óptimo, cuando está bien logrado, cuando está bueno, que tiene 3 a 2 puntos, y cuando es deficiente porque no está, hay algo que mejorar ahí, ¿cierto? Ese es el primer indicador. Luego, otro elemento, el segundo elemento con el que vamos a evaluar es que el indicador muestre las diferencias y las semejanzas entre un periodo y otro. Por ejemplo, volvamos al mismo ejemplo que decíamos de la situación económica, que si ustedes me están diciendo en la situación económica colonial que era una población muy pobre, no me vayan a decir después en la situación actual, no, la población ahora es todo mestiza. No tiene relación, ¿cierto? Es como tratar de tomar los mismos indicadores para compararlos. Es decir, están diciendo, era pobre, ahora sigue siendo pobre, o ahora tiene mayor acceso a recursos. Antes la economía se basaba en la extracción de minerales, ahora la economía se basa en, así como tomar los mismos elementos para ir como comparando. Esa es la intención. Hoy todavía está el error. Chiquillos, ¿les pueden decir al profe del segundo que mande bien el link? Porque todavía hay algunos estudiantes de segundo que están por entrar a la clase, están en la sala de espera. Bueno, en tercer indicador, ¿cierto?, con el que vamos a evaluar, es que al menos por criterio, ¿cierto?, tenga al menos 2 características. Es decir, si estamos hablando acá de la situación, de la percepción social, por ejemplo, usted me puede decir, la mayoría de la población era muy católica y veía todo en relación con la iglesia o con Dios. Esa es una idea. Además, la población era muy segregada, es decir, estaba muy separado, muy marcado el espacio para ricos y para pobres. 2 ideas. Ahí ya tenemos 2 ideas. Mínimo tienen que ser 2 por cada criterio. Si usted quiere ponerme 5, ¿cierto? Como la Bel que dijo que se iba a embolar de repente con algunas cosas, mejor todavía. O sea, mientras más completito esté, mejor. Pero al menos tienen que haber 2 criterios ahí, o 2 ideas, y recordar siempre, desarrollarlas harto. Por ejemplo, si me ponen en la época colonial, era pobre, ok, un punto, pero ¿por qué era pobre? ¿Qué me da a entender a mí que era pobre? ¿Cómo era la vida pobre? A eso es la idea, como de desarrollar mejor los argumentos que estén presentando, ¿ya? En un cuarto punto es que el contenido esté de manera clara y concisa. Recuerden que, bueno, aquí no se exige ortografía ni nada por el estilo, porque bueno, eso ya es un tema aparte, pero sí que las ideas estén bien escritas, ¿cierto? O sea, como que no lleguen y tiren ideas ahí sin ningún punto ni una coma de por medio, o esté como todo ahí lleno de información, sino que por último, si les complica un poco, vayan haciendo una especie de punteo, así como, ya, 1, la vida en ese tiempo era tanto, 2, van haciéndolo como por número. También es una buena idea como para ir ordenando un poquito o organizando la información, es que les complica esa parte. Y cuando hablamos de conciso, ¿cierto? Nos referimos a que sea preciso, que no se dé esta idea como de darse 1000 vueltas en una idea, sino que decir, ir al grano con lo que están queriendo decir. A eso nos referimos. Y por último, ya tiene relación como con el desarrollo, ¿cierto?, del argumento que ustedes están explicando, que es como les decía anteriormente, si estamos diciendo en la época colonial la percepción social era muy católica, que ustedes me digan, ¿por qué era católica? ¿En qué yo veo eso? Por ejemplo, ¿en qué fuente, por ejemplo? Me pueden mencionar, por ejemplo, la fuente número 3, en donde se logra apreciar que la imagen, no sé, ahí ustedes me pueden dar más información extra, pero la intención siempre es que logren desarrollar lo mayor posible cada uno de los argumentos que ustedes presentan, ¿ya? Entonces, en total, este cuadrito tiene 30 puntos. Ese es el puntaje ideal que ustedes deberían alcanzar. ¿Ya? Dígame. Profe, ¿el dossier yo lo puedo imprimir? ¿O Por no se puede supuesto. descargar? ¿Sí? Como usted quiera.
Eso ya es material de ustedes, es libre, lo pueden hacer lo que ustedes quieran con él. Está Claro, hecho como para tenerlo ustedes. imprimido, cosa que estoy haciendo la tarea y lo tengo aquí al lado para estar bien. Mejor. O rayarlo de repente que uno quiera anotar cositas, ¿verdad? Exactamente, destacarlo. Súper buena idea. Subrayar, destacar, sí. Buena idea. Y lo otro, como bien decía el profesor Matías en delante, busquen más información. Métanse a Google, así, no sé nada del, no sé, la situación demográfica. Escriban en el buscador, situación demográfica de Chile durante la colonia. Y ahí les van a salir muchas más cosas que les pueden servir para complementar su trabajo. Así que no tengan miedo de experimentar, de buscar más, de indagar. Claro. A lo mejor muchos de ustedes se van a conseguir un texto que lo van a encontrar muy entretenido, con imágenes, con cosas, y se van a entusiasmar más, van a ir leyendo más, y eso les va a servir para ir acumulando conocimientos que nunca están de más. Eso es algo que nunca se llena. Eso. Nunca, Claro. nunca. Y Cada de día se hecho, aprende más. Así Sí. es. Yo quisiera agregar que pueden aplicar o ir aplicando las habilidades que han adquirido o que han producido a lo largo de estos cursos, identificando a ver con cuál tipo de fuentes se encuentran en esa búsqueda investigativa de información alternativa al dossier. Ustedes se van a dar cuenta de que han aprendido identificando las fuentes y fijarse bien, porque hay fuentes que son falsas o engañosas claro. y fuentes que son pretenciosas. Entonces, ahí ustedes verán si es fuente secundaria, fuente primaria, las que utilicen. Ahí lo interesante, bueno, el dossier, para comentarles, lo hicimos nosotros para ustedes. O sea, entre todos los profes, así como que cada uno se buscó fuentes, ¿cierto? Acortamos algunas porque eran largas, eran así, no sé, 7 páginas, entonces nosotros seleccionamos la información, nosotros fuimos copiando, eligiendo fotos, por ejemplo, cosas, para que esto quedara lo mejor posible para completar su trabajo. Esa era la intención de hacer el dossier y por eso lo hicimos para ustedes y con toda la libertad de poder rayarlo y todo lo que ustedes quieran. Esa es la intención, de que a ustedes les quede lo más cómodo posible. Pero lógicamente, por un tema de tiempo, de espacio y todo lo demás, no alcanzamos quizá a poner todas las fuentes que les hubiésemos querido, en realidad, porque información hay harta. Por eso está como esta invitación a buscar más información. Pero siempre recuerden que cuando busquen más información, aplicar el método de análisis de fuentes. Es decir, ¿es una fuente primaria o secundaria? Esta idea de leer el título, de qué me dice la fuente, qué puedo sacar de acá, qué me dice del contexto histórico. Seguir ese procedimiento que ya hemos hecho en las clases anteriores, hacer lo mismo cuando ustedes vayan a internet y encuentren información. Porque tal como dice Matías, de repente nos vamos a encontrar con información que está bien manipulada. Entonces ya hay que tener harto criterio de decir como, a ver, esto está raro, o esto en realidad quizá es ¿de dónde sacó? No sé, porque me digan, no, en ese tiempo había no sé cuántos habitantes en tal comuna, en tal momento, es como, a ver, ¿y cómo lo puede haber sabido? ¿Dónde recurrió para encontrar esa información? Claro. ¿Cierto? Sí, Es como medio justamente. pretencioso de repente Sí. ese tipo de Claro. cosas. Lo otro Sí. importante es que aprendan a identificar qué cosas se les facilitan más. A lo mejor muchos de ustedes la lectura les complica un poco, se enredan de repente, entonces busquen tal vez documentales, busquen medios audiovisuales, hay documentales sumamente buenos, videos, ¿no es cierto?, que también explican, son más escasos porque siempre el material escrito va a ser mucho más que el audiovisual, Claro. pero si ustedes consideran que viendo, escuchando, entienden más y son capaces de comprender más y de plasmarlo, ¿no es cierto?, de forma escrita, también es una buena idea que no solamente se limiten a buscar documentos y textos, sino que también puedan optar por los medios audiovisuales. De hecho, como recomendación, no sé, así como quizás para el fin de semana puede ser, hay una película que se llama 1492 y no se llama así por nada, ¿cierto? ¿Qué pasó en 1492? ¿Qué fue importante? ¿Por qué se llamará así esa película? 490. ¿Qué pasó ese año que es tan importante? Acuérdense, piensen, yo sé que saben. En 1492, ¿qué habrá pasado? Cuando... No. Dale, Mayra, atrévete. Dígalo. Yo sé que la tienes ahí. Dígalo que todos sabemos que es.
Cuando llegó Cristóbal Colón. Así es. Cuando llegó Cristóbal Colón, Correcto. súper. Entonces, esa película muestra desde el primer encuentro, el encuentro mismo, ¿cierto? Cuando llega Colón y se encuentra con los aborígenes, ¿cierto? De América Latina, de ese tiempo. Y muestra también como los primeros contactos ya, o sea, cuando ya se empiezan a asentar los españoles en territorio americano. Entonces quizás también esa película, que claro, es una película, tiene toda una fantasía por detrás, pero quizás les puede ayudar un poquito a hacer más visible, ¿cierto? Como algunas cosas que les va a servir en el cuadrito que tienen que hacer. Y es súper válido, es igual de Ahora válido tengo una que consulta. como fuente. Dígame, Teo. Mire, le iba a hacer una consulta personal, pero ya que están aquí todos lo voy a aprovechar. Voy a aprovechar en vez de sus tiempos. En el del lenguaje, nos mandaron a hacer así un trabajo, no me acuerdo cómo se llama el trabajo. Entonces nosotros, voy a hacer como lo que pasó en Ecuador, que fue el primer país afectado del COVID-19, del continente de aquí latinoamericano. Entonces, al yo relatar eso, esa fuente pasaría a ser secundaria, ¿verdad? Porque yo voy a hacer como una noticia de lo que pasó, de lo que te dio, es una fuente secundaria, ¿verdad? Exacto. Esa era Porque la tú, pregunta. porque tú para hacer el ensayo que tienes que hacer, ¿cierto? Tienes que primero investigar y tienes Sí, que buscar muchas fuentes. Entonces, esa búsqueda de fuentes y el producto que tú hagas, ¿cierto? Tu ensayo va a pasar a ser una fuente secundaria. eso le iba a hacer pregunta. Se me habían pasado los días así rapidísimo que no tuve tiempo de escribirle y aprovecho el momento ahora para... No, súper buena pregunta. Es una fuente secundaria, porque hay un trabajo de investigación de por medio. Entonces, tu trabajo va a pasar a ser una fuente después también. Sí, claro, es una fuente secundaria. Exactamente. Ok, Muy esa bien. era la duda que tenía. Entonces, eso respecto al cuadrito. Ya, no sé si queda claro el tema del cuadrito. ¿Hay alguna cosa que quede con dudas o está bien clarito? ¿Está todo bien respecto a este cuadro? ¿Sí? Sí. Está todo bien, por ejemplo. Sí. Bueno. Ya, bueno, aquí había un pequeño ejemplo. Vamos a aprovechar que por primera vez estamos bien en el tiempo. Estoy sorprendida. Aquí tenemos dos fuentes que están en el dossier. ¿Ya? Esta tablita acá de información, este cuadro de datos, y esta imagen de acá, que vemos como con una especie de carroza, ¿cierto? Son dos fuentes que están en el dossier, y yo además les complemento con una tercera foto que llegué en internet y la encontré, ¿cierto? En donde aparece una ambulancia, ¿ya? Lo hago solamente con el fin de poder comparar y poder completar un poquito. Entonces, la primera fuente que aquí aparece, ¿cierto? Perdón, ahora sí. Tiene relación con la cantidad, ¿cierto?, de algunos recursos disponibles en el año 1917 y la cantidad de los mismos recursos ya en el año 2020. Es comparar, ¿cierto?, el aumento o la disminución de esas cosas. O sea, hospitales, ¿cierto?, dice que había 109 en el año 1917 y para el año 2020 hay aproximadamente 202 hospitales. Y ahí se refiere a hospitales públicos, ¿cierto? Porque sabemos que además ahora en Chile existen clínicas, que son muchas, ¿cierto? Pero como son privadas, no están contabilizadas ahí. Dice también que en el año 1917, pensemos que la educación era mucho más cara y mucho más exclusiva, entonces médicos solamente habían 450, mientras que en el año 2020 tenemos en Chile 54.616 médicos, o sea, hay un aumento pero gigantesco en la cantidad de médicos disponibles. Y en cuanto a la cantidad de camas, ¿cierto? También hay un aumento súper significativo que dice que en el año 1917 habían 10.658 camas, ¿cierto? Y ya en el año 2020 tenemos en hospitales públicos 37.777 camas. O sea, nuevamente se triplica la cifra, ¿cierto? Esa es la primera información. Si analizamos esa información muy a grandes rasgos, podemos darnos cuenta que tanto en hospitales como médicos como camas disponibles hay un aumento, ¿cierto? Y eso representa de alguna u otra manera que también hay un avance en cuanto al sistema de salud en Chile. Sabemos y tenemos súper claro a raíz de la pandemia, nos ha dejado súper en evidencia de que pese a que hay avances en el tema de la salud, siguen habiendo muchísimas carencias, ¿cierto? Todavía hay muchas cosas que están mal en la salud en Chile, pero en comparación con el año 1917,
hay un avance, ¿cierto? Para mirarlo así muy en positivo, muy de manera esperanzadora. La diferencia es que en el tiempo, en el colonial, había menos enfermos también. Eso también hay que tomar en Exacto, cuenta. Mucho también. menos, porque la población era menos Por ahí y también es creo la que cosa, ¿cierto? también habían más remedios caseros, que la gente no, en esos tiempos creo que había muchos remedios caseros. Puede ser también. Sí, Que ver, hay hartos aspectos que se pueden tomar eso. como causales de la cantidad, claro. Pero lo interesante es que es súper evidente que hay un cambio, ¿cierto? Que hay Sí, mucha diferencia entre un año y indudablemente. otro. Sí, eso es como lo que quiero que se queden en este ejercicio. Y en la segunda y tercera fuente, por eso pongo esta tercera fuente de la ambulancia, para que podamos hacer la comparación. Ay, perdón, que se suma gente del segundo ciclo todavía a la clase, me distraigo. Lo que se muestra, ¿cierto?, en la primera imagen es lo que se llamaba en ese tiempo coche de asistencia de salud pública. O sea, después se pasó a llamar ambulancia y a tener lucecitas y este ruido tan característico, ¿cierto? En ese tiempo, 1917, 1916, como muestra la foto, era otra cosa, o sea, tirado a caballo en la cuestión. Era otro sistema mucho más precario, ¿cierto? De subir a esta persona en la camilla, ya no con estas camillas como que tienen patitas y se levantan, era una cosa mucho más precaria, ¿cierto? Y ya al año 2020 están las ambulancias como la que aparece en la foto, ¿cierto? Que es un automóvil, que puede avanzar mucho más rápido, que tiene su propio sistema de alerta para los otros conductores que van en el camino, es mucho más eficiente, lógicamente, ¿cierto? Por eso es la idea de poner la foto, de comparar un poquito. Entonces, por ejemplo, con el caso de las fotos que están acá, la información que me puede entregar esas fotos, ¿dónde la encasillarían ustedes? ¿En la situación política, económica, social, laboral? ¿Dónde me pondría la información que podemos sacar de este análisis de comparación de imágenes? Puede ser en la situación... Porque En el pensemos laboral puede ser. ya, vamos a ponerlo acá. ¿Por qué También podría habla ser de, aquí, Teo? porque habla de economía también, pues con eso quiere decir que la economía ha mejorado, entonces hay nuevos buenos ingresos para poder mejorar cosas más eficientes, más útiles, como el tema de la Ya, salud. buen elemento. Ahí podríamos poner como hay mayores ingresos para mejorar el sistema de transporte de la salud. Podríamos dejarlo así, ¿cierto? Esto, bueno, en realidad corresponde a la parte de acá, ¿cierto? A partir de la imagen de las ambulancias. ¿Qué me puede decir esta imagen de las ambulancias en relación con la situación económica? La puse, no, está bien. ¿Qué me puede decir esta imagen, perdón, en relación con la situación laboral del año 1916? A partir de esta imagen, ¿qué me dice sobre lo laboral? Porque aquí igual se ven personas, eso igual es interesante. Compañera Mayra. Mayra. O ¿Quién sea, está por se ahí? ve La que Nayaret, José Miguel. No se escucha el José. no se escucha, Miguel. Si quieren nos pueden escribir si no se escucha, tranquilo, no se preocupen. Pero esta imagen, ¿cierto? De este coche de asistencia, ¿qué información o de dónde yo podría desprender alguna información relacionada a la situación laboral? Que ya nos decía el Teo en relación con la época actual. ¿Qué podrá hacer? Por ejemplo, esta persona que está conduciendo este carro. En esa época era más trabajo, dicen. ¿En qué sentido era más trabajo? ¿Por qué habrá sido Porque más trabajo? tenían que andar o sea, en el caballo, era diferente andar en la ambulancia, o sea, en un carro. Ya, buen elemento. ¿Quiénes son las Más personas que habrán estado ahí? como enfermeros, ¿no? ¿Enfermeros? ¿Quién será esa persona de ahí que está como abriendo la compuertita?
¿Será un médico, por ejemplo? Un doctor. Puede ser, ¿cierto? Y esta persona que va conduciendo este coche probablemente sea lo que ahora es como el chofer de la ambulancia, ¿cierto? Jinete. Entonces, si lo pensamos, ¿se mantienen los mismos trabajos? ¿Existen esas personas todavía al momento de trasladar a una persona enferma? Sí, pues. O sea, sí existen enfermeros, doctores también. Exacto. Entonces, se mantiene mucho. Y eso también quizás podríamos ponerlo aquí como un punto de análisis, como se mantienen, o no, vamos a ponerle, ¿cómo lo podemos poner? Sí. Claro, lo interesante de rellenar estas tablas, ahora me doy cuenta, es que las respuestas orbitan alrededor de situaciones específicas de la situación laboral, por ejemplo, la situación sanitaria, eh, y estas se relacionan entre sí. Entonces, creo yo que no hay respuestas malas si es que estas son coherentes con lo que se quiere decir, Exacto. ¿ya? Porque si vemos la imagen, podemos pensar rápidamente que nos están preguntando sobre una situación sanitaria, ¿ya? Claro. Pero Teófilo es un alcance sumamente importante porque Eh, nos damos cuenta también que podemos ver la dimensión laboral de la cuestión médica exacto. en 100 años de diferencia. Mm, Entonces, es importante, claro, justamente no hay respuestas eh, así como concretas, si se puede decir. eh, o sea, no hay solamente una respuesta en esta claro. tabla, ¿ya? Entonces, pueden ustedes, claro, imaginarse o alcanzar otro tipo de perspectiva respecto a la situación laboral en la ambulancia, lo que se acaba de hacer aquí, en el ejercicio que acabamos de experimentar con Teo. Así que sería bueno que también aplicaran ese tipo de criterio en las demás respuestas, porque efectivamente no van a ser consideradas malas. Sí Claro. hay que tener ojo en los criterios de evaluación que nosotros compartimos en la tabla de abajo para que exista una respuesta coherente, Claro. ¿ya? Entonces, a eso también podríamos destacar y continuar. Eso. Gracias, Mati. Súper, Y casi no de, perdón, perdón, profesor. diga, Lo diga. iba así con la relación sanitaria, pero lo que se ve aquí, por ejemplo, el doctor está con su traje blanco, que se mantiene hasta ahora, que es algo sanitario. Entonces los enfermeros también, el señor que va en el caballo, como es el chofer, también se ve bien presentable. Entonces la situación sanitaria no tenía casi como, no es que andan mal vestidos, así. Claro. Claro. Entonces, Sí. claro, se puede también hacer el alcance de los demográficos que hablábamos hace un rato con la cantidad de médicos que existen en 1917 y la cantidad de médicos que existen hoy día, pero también entre medio debemos pensar en la cantidad de población, o sea, la cantidad demográfica que hay en la región central o en regiones que ahora Chile es más eh, largo, ¿cierto? Claro. Entonces, también podemos hacer ese tipo de análisis. Estudios sociales están libres del análisis que a partir de nosotros, de nuestra mente, eh, surge. Entonces, no hay que dudar en decir algo que se le haya venido a su mente en este momento eh, y compartirlo. En Claro. este caso, sí, más o menos estos estudios sociales funcionan de acuerdo a la reflexión también. Tiene mucho de filosofía los estudios sociales. Entonces, eso. Lo- como decía Matías, ¿cierto? El profesor Matías. Así es. No sé dónde está el eco, pero ahí se fue. Parece que era un auto, yo creo, ¿no? No Algo sé, no así. sé qué era, creo que fue un eco, no estoy segura. Un extraterrestre, una nave espacial. Pero bueno, voy a silenciar los micrófonos mientras tanto, ¿ya? Eso. Ahí sí. Bueno,
sigo escuchando, no sé dónde. Es José Miguel. Es ¿Es el audio de José? José Miguel. Sí. Porque no, rompió el celular, ¿no? Sí, José Miguel. Está en dos sesiones, por eso se le hace acopla. Claro. Sí. Como el espejo. Claro, A ver. ahí sí. ¿Ahí sí? Increíble. Ahí sí. Es como estar navegando en dimensiones paralelas. Estábamos en la Matrix. Sí, como que... Pero tal como decía el profe, la intención, lógicamente, de cada fuente apunta a que ustedes resuelvan un criterio en común. Por ejemplo, nuestra intención, o mi intención en este caso, con mostrarle las dos imágenes, ¿cierto?, como de este transporte, era apuntar a el tema de la situación sanitaria. Pero como dijo Teo, también nos permite conocer, por ejemplo, el tema de las relaciones laborales, porque me permite a mí ver, que, por ejemplo, que los trabajos se han mantenido, que también hay una estética, ¿cierto?, ligada al tema de cada trabajo, esta idea de que están vestidos con la bata blanca, las enfermeras como con esta especie de gorrito, ¿cierto? O, por ejemplo, este cuadro también que está acá, que también apunta a ver el tema de la situación sanitaria, de cómo ha mejorado en cierto sentido, pero también me puede hablar de la situación demográfica, ¿cierto? Por esta idea de que hay más médicos porque hay más personas, ¿cierto? O de que hay más camas también porque también hay más personas que tratar. Entonces, la idea es que con la fuente ustedes traten de desglosarla lo más posible y ver la mayor cantidad de criterios para los que les pueda servir. Esa es la intención, como que traten de sacarle el jugo a las fuentes, de exprimirlas bien ahí para ver como de dónde pueden recopilar información. Esa es la idea. Incluso ahí con esa misma foto podemos añadir otro punto más, que son los avances tecnológicos. Exacto. Pensemos que en el año 1916 no habían prácticamente vehículos. Por lo tanto, también tenemos un factor que es la modernidad, en donde no habían instrumentos para la medicina, donde no habían las máquinas para hacer exámenes que tenemos hoy en día, por ejemplo, etcétera. Por lo tanto, también el desarrollo científico a lo largo de los años también ha sido un factor que ha ido mejorando la salud de las personas en todo el mundo. Y ese también es un factor que se puede considerar a la hora de hacer una comparación. Claro. Ahí está el tema de estrujar la fuente, así como sacar toda la información posible para todos los criterios que me pueda servir. A eso es lo que queríamos llegar. Y en segundo lugar, ¿cierto?, está la segunda parte del trabajo que tiene relación con la pregunta de reflexión. Y la pregunta en sí es sencilla, pero cada pregunta o cada respuesta en realidad va a ser muy distinta el uno del otro porque cada uno va a elegir un criterio distinto. O sea, ¿a qué nos referimos con que hay que seleccionar un criterio comparativo del cuadro? Es que ustedes, por ejemplo, elijan alguno de estos, ¿cierto? Situación política, situación económica, relación laboral. Ustedes elijan alguno de esos criterios y a partir de ese criterio que ustedes seleccionaron, respondan la pregunta que es, ¿cómo crees tú que será nuestro país post pandemia, ¿cierto? Una vez que se acabe el coronavirus, en este aspecto en particular. Entonces, ahí, como bien dijo el Teo en un comienzo, aquí es el momento para ser reflexivo y para ser bien crítico y tirar toda la opinión, ¿cierto? Aquí, como dijo la Bel también en su momento, para irse en la bola, explicando todo lo que quieran explicar. Entonces, por ejemplo, si yo dentro de estos criterios elijo la percepción social, por ejemplo, ese es el criterio que yo voy a elegir, entonces mi pregunta sería así como, ¿cómo crees tú que será la percepción social, ¿cierto?, en nuestro país luego de la pandemia? Entonces ahí yo puedo decir, yo creo que va a ser muy negativa, porque hay mucha decepción en relación con el sistema de salud, por ejemplo, o yo creo que va a ser muy positiva porque no sé, pues ahí hay que buscar cosas positivas, difícil pensar en cosas positivas en realidad en este momento. Qué difícil. Difícil, pero bueno, ahí alguien más esperanzado quizás pueda Claro. tener una respuesta al respecto. Lo interesante acá es que ustedes argumenten bien. O sea, si usted cree que va a ser bueno o va a ser malo, que por ejemplo la situación sanitaria va a ser mejor, ¿por qué? ¿Por qué va a ser mejor? Si yo creo que la percepción social va a ser peor, ¿por qué va a ser peor? Si yo creo que la situación económica, por ejemplo, que es un tema, ¿cierto?, va a ser peor después de la pandemia, explicarlo, explicar por qué, presentar sus ideas. A eso nos referimos con esta idea de argumentar bien la respuesta, ¿ya?
Y esta pregunta, o la respuesta, ¿cierto?, de esta pregunta tiene un total de 10 puntos, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a evaluar su respuesta de esa pregunta? Con la siguiente tablita, ¿cierto? La tablita verde que está en la pantalla. Espero que se vea bien, no sé si se alcanzará a ver bien. Que tiene 1, 2, 3, 4, 5 indicadores. Primero, que sus argumentos estén bien relacionados con el tema. ¿A qué se refiere eso? Que si usted me dice, no, yo voy a hablar sobre la situación sanitaria luego de la pandemia, pero me termina hablando de, no, los políticos son todos unos corruptos y en realidad nada va a cambiar de la política, no estamos desviando del tema, ¿por cierto? Entonces ahí la idea es que... Estamos siendo coherentes. Sí, también. Pero la idea es como relacionar bien los argumentos con el criterio que usted selecciona. Por eso esta libertad de seleccionar lo que usted quiera seleccionar. Ahí, y por eso no lo impusimos, sino que hay como también para... Porque cada uno quizás le interesa más algún tema que otro, no sé, pues ahí la idea de dejar la libertad de reflexión. Eso es lo que consultaba antes la compañera Mayra, que hay que rellenar un cuadrito nomás, profe. O los 5. No, porque los cuadritos los rellenamos nosotros. No, ya. Ese cuadrito que está mostrando la profe, eso de acá lo rellenamos nosotros, porque esa es nuestra pauta de evaluación. Exacto. Ah, ya. Esa simplemente es como mostrarles con qué los vamos a evaluar. ¿Con qué lo vamos a evaluar? Ah, ya. Nosotros respondemos ese cuadrito porque nosotros los evaluamos. Aquí yo no tengo que opinar nada en este cuadrito. No, ustedes solamente responden la pregunta que está arriba. Y que se pueden explayar, pueden escribir una hoja, media hoja, 2 hojas, lo que ustedes consideren. Utilizar la libre expresión. Exacto. Entonces, siempre, disculpe, vale, Mati. Siempre considerando los indicadores de evaluación para que no se desvíen del tema y sepan ustedes lo que se va a evaluar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para alcanzar los 2 puntos del logrado, se deben presentar al menos 3 ideas respecto a la sociedad post-pandemia. Claro. ¿Ya? O sea, la idea de mostrarles esta pauta es para que ustedes conozcan cómo van a ser evaluados, ¿cierto? Esa es la intención, como orientarlo. Eso es lo que se va a hacer. Se la había abierto de nuevo. Claro. Ahí sí. Entonces, por ejemplo, tal como decía delante, si estamos hablando de la situación política, que se trate sobre la situación política, las ideas que estamos trabajando. Si estamos hablando de percepción social, que sea sobre percepción social. Si estamos hablando de situación sanitaria, así, ¿cierto? Eso es lo primero. Y también es muy importante que en su respuesta usted muestre su posición personal. O sea, aquí no simplemente como, no, es bueno porque el presidente dijo esto, o no es malo porque mi abuelita me dijo, no, yo creo que esto va a ser positivo para Chile porque, bla, bla, bla. O sea, aquí lo que nos interesa, como decíamos delante, es su opinión y sus argumentos, ¿cierto? Por eso es tan importante esta idea de desarrollar bien las ideas, que es el punto siguiente, ¿cierto? Donde usted tiene que presentar al menos 3 ideas respecto al tema que usted seleccione. Entonces, como les decía, si yo elijo la percepción social después de la pandemia, yo tengo que decir, va a ser mala porque, punto 1, tal y tal, tal, punto 2, porque esto, por esto, por esto, punto 3, ¿cierto? Tal y tal, tal. Esa es la intención. Si yo tengo más de 3 ideas al respecto, póngalas todas, ¿cierto? Pero lo mínimo que hay que explicar acá son 3. ¿Ya? Ya en cuarto punto, la idea es que cada una de las ideas que usted mencione la desarrolle claramente, que esté, ¿cómo poder decirlo? Como que no quede ahí como con algunas incongruencias, que sea clara, a eso nos referimos. Y el último punto de la tabla es que sea crítico y no sea una copia, ¿cierto?, de la fuente o de cosas de internet, porque eso ya es plagio y el plagio está sancionado, ¿cierto? Exacto. Porque de repente encontramos una información tan interesante en internet que decimos, hoy sería súper buena idea usarla, úsela, no hay ningún problema, pero siempre en sus palabras. No llegar y copiar desde internet y como llegar y pegarlo como que fuera su opinión, porque eso ya recibe sanciones, sino que
decir la crítica y todo lo que usted quiera decir, pero desde su propio punto de vista, usando sus propias palabras, ¿ya? Para no caer en problemas luego con todo lo que está asociado al plagio. Esa es la tablita con la que vamos a evaluar, ¿ya? Entonces, considerando esta tabla y esta pregunta que está acá, ¿cierto? Esa es la tarea final. En eso consiste. No es nada más que eso. ¿Se entiende cómo hay que hacerlo? ¿Creen que está más claro ahora, luego de esta clase? ¿Queda algo pendiente todavía que esté medio en el aire o estamos bien? Muy claro de mi parte. ¿Sí? ¿Estamos claros? Bueno, Teo. Sí, claro. ¿Quién más? La Mayra también. El José me interesa porque el José se viene integrando hace poquito, entonces Sí. yo sé que quizás puede estar medio perdido. Claro, yo quería... No, sí, igual sí puse, sí, ¿cómo se llama? Sí entendí. Bueno, el último cuadro que usted dijo es en lo que se van a fijar, en lo que uno redacte en el cuadro anterior. Exacto. Exactamente. Claro. Entonces, ¿Será, lo que- ¿Entendí? Sí, algo. será necesario hacer un tipo de inducción con José Miguel? Porque yo recién lo conocí recién. Lo acabamos de ver que está aquí. Es que Entonces, yo recién ahora me reintegré, pues se había ido como una semana a clase presencial, pero después me había retirado por el tema del trabajo y todo eso. ok, Sí, ya. pero Pero ahora, no te preocupes, Bienvenido ahora hablé con la entonces, profesora para ver si me nuevamente. integra. José. Muchas Nuevamente. gracias. Tranquilo porque, yo soy la encargada de revisar el primer ciclo A y la coordinadora ya está en conocimiento y de hecho estaba bien contenta con que esta como reincorporación es súper bueno, no importa que sea tarde, que yo creo que aquí no es tarde Sí. nunca, así como que el Claro. momento siempre viene bien. Así que Sí. tú tienes más plazo en este caso por una situación excepcional, lógicamente. Ah, ya, Me interesa que te quede clarito bien la tarea, que no quede ninguna duda y en caso de que ya. haya alguna duda, tú sabes, me puedes escribir siempre, no hay ningún problema con ayudarte, no te compliques con eso. ¿Alguien más que tiene alguna pregunta o algo que quiera acotar? ¿Estamos claros? ¿Nos podemos ir tranquilos a dormir? Ah, son las 9. Sí. Sí. Claro, y ojalá porque así como el compañero se reintegró, que se reintegren más compañeros para que no se pierda esto que es muy bonito, darle esta Claro. oportunidad a uno como que no Aprender, la obtuvo en un momento, pero hay la oportunidad y aprovecharla ya que se presentó. Sí. Justamente yo estoy ya extrañando a mi curso, me parece que no hay nadie de mi curso. Estuvo La el verdad. Vicente en un momento. ¿Ya? Yo le he hablado aquí, parece que me están haciendo la ley del hielo. Pero Algo está bueno, pasando. cualquier cosa, la clase está grabada y cualquier Sí. cosa más allá de la clase grabada, siempre está el mail, siempre está el WhatsApp, así que tranquilo. Yo sé que hay varios ya, la mayoría de los que está aquí debe tener el trabajo bien avanzado, conociéndolos ya todos los que están aquí. Pero si no, siempre se pueden preguntar. De verdad que no hay problema si es que hay algo que se quede ahí, que se olviden ahora quizá en el momento, después pueden volver a preguntar igual, no hay problema. Sí. Bueno, y el plazo es hasta el domingo, lo dijimos. El José Miguel, tranquilo, tú eres un caso especial, no te preocupes, pero para el resto de los compañeros, la entrega oficial es el domingo, ¿ya? Así que lo mismo, si hay alguno que también esté en una situación excepcional o algo por el estilo, avísenos para tener consideración. Ustedes saben que se puede flexibilizar los plazos si es que hay alguna situación, no se complique, ¿ya? Los dejamos entonces, queridos y querida Mayra, que está por ahí, la Mayra. Sí. Un agrado estar con ustedes estas 4 semanas. Sí. La verdad es que fue estupendo el trabajo que se hizo, así que felicitaciones a todos por su participación, por sus preguntas, por sus argumentos. Así que de verdad fue un placer compartir con todos esta semana. Ahora nos vamos a tomar un tiempito de descanso, entre comillas, para ustedes, porque nosotros vamos a estar trabajando, revisando todos sus trabajos, todas sus tareas, así que, y ya después nos vamos a ver en unas semanitas más, ahí ya sus profesores jefes les van a avisar. Yo Así es. quiero saber
qué opina Vicente, porque el Vicente pensemos, ya, bueno, ya lo conocemos desde las clases anteriores, Ah, ¿verdad? pero el Vicente es su primera experiencia con estudiantes, y por lo que yo sé, ha sido una experiencia súper positiva, así que quiero que también les cuente un poquito qué le pasó al Vicente con esto. Eso queremos saber. Sí. Estoy muy Que contento, hable, muy que hable, que hable. de tener el privilegio de poder trabajar con ustedes en este momento, con tantos profes en la sala y también con alumnos que han tenido súper buena disposición. Así que muchas gracias. Yo no los sigo acompañando hasta más o menos fines de agosto, que me reintegro, porque paran las actividades de nosotros de la universidad. Así que bueno, fue un gusto haber trabajado todo este ciclo, aprendí bastante y muy entretenido la experiencia de trabajar con estudiantes en vespertino también, y de poder trabajar con estudiantes en diurno y en vespertino. Así que no, siento que gané totalmente. Así que muchas gracias. Qué lindo, Gracias a Vicente. ti, Vicente. Igual vamos a seguir con el Gracias por el Vicente apoyo. después. Sí. Nos vamos a dar una pausa nomás, un descanso de Vicente, Sí, pero después volvemos, así que Vicente volverá. sí, sí, bueno, gracias viene recargado. por su trabajo y su apoyo en esta fase. Vicente, disculpa, ¿estás en la fase final de tu práctica? Y en la fase final, en Ah, diciembre, ya. claro, el otro semestre de agosto a diciembre es la última parte Ok, ok. y Mucho después éxito. de la pandemia. Sí. Éxito, Vicente. Que te vaya Sí. súper bien en tu estudio. Muchas gracias. Y bueno, para también complementar lo de Vicente, quería decir que todos podemos cumplir nuestras metas que nos propongamos en la vida. Nunca es tarde para estudiar, ni para entrar a la universidad, ni para entrar a un instituto. Creo que todos los que están presentes aquí, los que conforman el sector de los estudiantes, tienen esa oportunidad hoy, no más que deben ver las alternativas económicas para poder matricularse o cursar alguna carrera, que también pueden hacerlo una vez que terminen esto. Así que les mando mucho ánimo para que sigan el curso de su proceso académico de primer ciclo, después de segundo ciclo, y ya van a ver que en 2 años más van a estar fuera del sistema escolar y ya quizás viviendo o comenzando otra etapa de su vida. Así que les mando harto ánimo, harta fuerza, unos abrazos a cada uno y a cada una y buena onda para que, no sé, hasta ahí me llegaron las palabras, que tengo una guagua aquí al lado. La Emma, Aquí al lado, claro, la Emma está... que llora y llora. Así que nunca es tarde para empezar. Claro, sí, Nunca es tarde. nunca es Y tarde con para estos empezar. tipos con este profesionalismo que tenemos al frente, ustedes que son unos profesionales de todas las materias que nos ha tocado, indudablemente que vamos a lograr nuestros objetivos. No, Qué lindo, Teo, te gracias. agradezco de verdad porque yo sé que, bueno, los profes van a coincidir que no siempre uno, bueno, es una confesión en realidad esto, pero de repente pasa con algunos cursos que uno como que se pucha, ya me toca con tal curso, ya, bueno, pero hacer la clase con ustedes, de verdad que es entretenido, Es muy entretenido. da gusto hacer la clase, a mí me da gusto planificar la clase, me da gusto hacer el material, digo, no, esto quizás, a ver, no, quizás el Teo me va a decir esto cuando ponga esta cosa, o la Mayra me va a preguntar esta cosa, o tirarme comentarios, de verdad que ha sido clase súper dinámica, y de verdad que eso se agradece mucho, y es súper agradable, lógicamente, estar con más profes, que ustedes, que podamos conversar, que podamos reflexionar juntos, de verdad que siento que ha sido una fase súper rica de trabajar. Sí. Y por lo mismo también me importaba mucho conocer su opinión, porque queremos lo mismo para la próxima fase, es que sea Sí. aún mejor. Y Aún mejor. que se vayan incorporando más cada vez. Por eso también es súper bienvenido el José Miguel, no importa el tiempo, no importa que estemos ya como cerrando esta fase, entre comillas. Sí, no De importa. verdad que esté aquí para nosotros es algo así aplaudible. Entonces, con calma nomás, yo sé que cada uno de los que está acá es súper capaz, lo han demostrado, así que ánimo nomás a ocupar este tiempo como de receso, entre comillas, que van a tener para descansar, para, bueno, trabajar, entre comillas, porque igual algunos tienen que trabajar igual, lo sabemos,
pero para al menos desligarse un poquito del colegio este tiempo para que después podamos retomar con más fuerza. Esa es la idea. Lo importante. Sí. Así que los dejamos, chiquillos. Esta clase está grabada, ustedes lo saben, la van a encontrar en internet. Mañana yo creo que ya va a estar en YouTube para que la puedan volver a revisar. Insisto, cualquier pregunta igual que haya quedado o que surja en otro momento, háganla llegar igual. El plazo es hasta el domingo, así que vamos a estar esperando sus trabajos y revisarlos ya desde unas 2 semanitas más, que tenemos que empezar ya con esa parte. Con Así esa que muchas gracias por esta fase, por hacerlo todo tan grato y parte. aprovechen encantadores. de descansar la próxima. Un gusto, chiquillos. Que estén muy bien. Chao, Buenas noches a profesores, todos. profesoras. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profesor. Chao, por chao. Que estén bien, nos mantenemos en contacto. Gracias. Sí. Cuídense, Gracias. que estén Chao, súper. chao. Chao, chao. Chao. Chau.